Nosotros como discípulos de Cristo Jesús también estaremos haciendo. No solamente de conocer la palabra un poquito, no, de estudiarlo. Empezamos de leerlo. Empezamos de un compromiso de leer la palabra, pero después vamos a estudiarlo. Porque un discípulo nunca crecerá o madurará más allá del nivel de la palabra de Dios que ha renovado su mente y está guardando en su corazón. Amén. No vamos a crecer más allá de cómo la palabra de Dios está guardada en nuestro corazón y también ha renovado nuestra mente, porque llegamos a Cristo Jesús pensando como un ser humano, amén, con pensamientos de nuestra cultura o como nuestros padres nos criaron. Pero Dios ahorita es nuestro Padre Celestial. Él tiene muchas cosas para enseñar a nosotros, para renovar nuestra mente, para que podamos pensar como Él piensa, con pensamientos espirituales. Amén. Gloria a Dios. Y en Salmo 119:11 dice: tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. También otro beneficio, ¿verdad? Que Jesús quiere que los discípulos nuevos estén guardando la palabra de Dios en su corazón, para que su conciencia esté hablando con ellos. Amén. Para que cuando viene la tentación, ellos conocen bien qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo he escuchado nuevos discípulos que todavía no están renovados en su mente y en su lengua. Y a veces sale una grosería, ¿verdad? Todavía no han sido renovados. Pero pasando tiempo, yo estaba 3 palos así en el principio levantando la iglesia. Y tenía un discípulo y la mamá estaba hablando con su hija y ella hablaba algo. Mi hija Andrea estaba allá y ella decía a la mamá: bueno, mi hermana, ¿y esta palabra que dijiste? Yo digo: ¿qué pasó, Andrea? No, ella habló una grosería. ¿Pero cómo sabes tú? Me enseñaron donde viví. Bueno, yo no lo conozco, a mí no me enseñaron. Pero esta lección vamos a enseñar el poder transformador de la palabra de Dios en la vida del creyente. Amén. Dios nos ha dado su palabra para transformar nuestras vidas. Amén. Cómo acceder y aprovechar del poder transformador en tu vida espiritual y llevarte de gloria en gloria, de fe a fe y de fuerza a fuerza. Sabemos que Dios quiere que nosotros así crezcamos espiritualmente, recibiendo revelación a revelación, que nuestra fe siga creciendo. Y de que también estamos recibiendo nuevas fuerzas, creciendo en Cristo Jesús. En Lucas 4:4, pues Jesús decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino que cada palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Entonces nosotros vivimos por la palabra de Dios, no por nuestro propio pensamiento, no por nuestra propia voluntad, sino que por la palabra de Dios. Entonces la palabra nos enseña cómo debemos vivir, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a vivir la palabra si no estamos leyendo la palabra? Entonces aquí está dividiendo su crecimiento espiritual. Cuando tú estás sentado con una persona nueva, hay que preguntarle: mira, en el mes pasado, ¿cuántas veces estaba leyendo la Biblia? ¿Está leyendo por cada día? ¿Por cada 2 días? ¿O cada cuándo? Como dice aquí, todos los días, unas cuantas veces a la semana, unas cuantas veces al mes, o no leer la Biblia, para saber dónde están ellos en este hábito, ¿verdad? En esta costumbre cristiana de leer la palabra de Dios. Es para que después, un mes, después 2 meses, a preguntarles otra vez: ahora, discípulo, ¿cómo andas tú en cuanto a leer tu Biblia? Y pregunta otra vez. Y ojalá esperamos que esté creciendo, ¿verdad? Entonces, el hábito número 1 es leer la Biblia en un año. Entonces, solamente somos tan fuertes como los hábitos que hemos establecido en nuestras vidas. Entonces ahorita estamos enseñando a toda la iglesia para servir a leer la Biblia en un año. Porque mi esposa el año pasado hizo una encuesta, preguntando a la gente: ¿cuántas veces lees tú? Entonces muchas personas dijeron: pues cada vez en cuando, pero no tenía el hábito formado en ellos para leer toda la Biblia en un año. Entonces por eso utilizamos, para que podamos cambiar este hábito en la iglesia. Amén. Vamos a pasar para la segunda hoja.
Entonces aquí hay unas dinámicas de la naturaleza de la palabra de Dios que debemos conocer en nuestras vidas personalmente, pero también explicar a los nuevos. Primero en Romanos 10:17 dice, la fe viene al escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo viene la fe al creyente? Por escuchar la palabra de Dios. Es una dinámica muy importante. Luego Juan 17:17 somos santificados por la palabra de Dios. ¿Qué implica eso, hermanos? La palabra nos santifica. Amén. Nos santifica, nos da una nueva naturaleza por caminar en la palabra de Dios. Entonces andamos cambiando. Sí somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero nosotros andamos en la santidad por conocer cuál es la santidad. Luego en Efesios 5:26 somos limpiados y lavados por el riego de la palabra de Dios. Amén. Entonces es un buen ejemplo para enseñar a los nuevos. Ustedes cada día pasen al baño, ¿verdad? Esperamos para bañarse, ¿verdad? Si con regadera, lo que sea, ¿verdad? Pero entonces debemos hacer lo mismo con la palabra de Dios, limpiar tu corazón, limpiar su mente, porque en el mundo hay mucha suciedad. Amén. En el mundo se encuentra mucha suciedad, pero gracias a Dios la palabra de Dios nos limpia, nos mantiene limpios. Y en Salmo 119, 105, pues sabemos que la palabra de Dios es una luz por nuestra camino. Muchos dicen, yo quiero saber la voluntad de Dios por mi vida. Mi respuesta primero es leer la Biblia. Leer la Biblia porque Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, amén, y la verdad. Entonces también pues la palabra muestra el camino de Dios. Entonces por leer la Biblia, cada persona anda aprendiendo el camino de Dios por su vida. Las cosas que cómo deben de estar andando. Amén. Y también acercando a Dios para poder escuchar la voz de Dios, para que Dios te puede hablar y dar dirección específica por su vida. Entonces también otra vez Juan 17:17 dice, la palabra de Dios es verdad. Amén. Es verdad. Entonces la gente necesita saber que la Biblia es el único libro que contiene toda la verdad. Amén. Hay otros libros, otras religiones, ¿verdad? Pero ellos no tienen la verdad, solamente la palabra de Dios. Luego Juan 6:63 dice, la palabra de Dios es vida y espíritu. Jesús decía, mis palabras son vida y espíritu. Entonces es importante, hermanos, de meditar en estas cosas. Meditar para que podamos también aprender de cómo aprovechar de todas estas dinámicas, porque hay que mezclar nuestra fe con la palabra de Dios para aprovechar de la profundidad. Entonces, por lo que hago yo repito estos versículos a mí mismo. Gracias, Padre Santo, por su palabra que es viva y eficaz. Amén. Más cortante que cualquier espada de los filos y penetra hasta, amén, separar la coyuntura, amén, del tuérmino. Entonces ya por meditar en la palabra de Dios estamos afirmándolo en nuestro ser, transformando nuestra mente para que la palabra tiene más acceso a cambiarnos. Amén. Más acceso a nuestro corazón para cambiarnos. Y como en Hebreos 4:12 dice pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Es por decir, produce la misma vida que está en Jesús en nosotros. Amén. Que produce en nosotros la misma vida que está en Jesús en nosotros. Luego 2 Timoteo 3:16 dice, la palabra de Dios nos entrenará en la justicia de Dios. Nos entrenará. También habla de corrección, ¿verdad? De corrección. ¿Cuándo no han necesitado corrección? Nadie, ¿verdad? Siempre nosotros necesitamos la corrección. Pero lo bueno de la corrección de Dios es la vida. ¿Amén? Es la buena vida. No es algo pesado, es algo liberado. Nos libre, amén, de la vida anterior y nos da entrada a la nueva vida en Cristo Jesús.
Luego 1 Pedro 1:23 dice, la palabra de Dios es la semilla de la vida eterna. También es la semilla de la vida eterna. Entonces son versículos importantes y también de profundizar en su propia vida. Medita en esos versículos. Haga un estudio. ¿Qué es el poder de una semilla? ¿Verdad? ¿Qué es el poder de una semilla? Luego, ¿qué es si es una semilla que contiene la vida eterna? ¿Cómo puedo yo estar sembrando más, ¿verdad? Más de la semilla de Dios en mi vida para que yo pueda aprovechar de todo. Y cada uno de esas escrituras habla de una dinámica diferente del poder de la palabra de Dios para transformar nuestras vidas, pero también las vidas de todos los que escuchan. Amén. Todo lo que reciben en su corazón. Entonces busca cada uno de estos versículos en la Biblia y escribirlos en tu cuaderno de discipulado junto con el correspondiente poder transformador de este versículo y meditar en eso. Meditar en eso. En esa forma tu vida espiritual va a seguir creciendo. Y esa tarea que se ve aquí abajo no vamos a hacer ahorita, estará en su casa, ¿verdad? Porque no hay tiempo para hacerlo. Pero dice aquí, es muy importante que nosotros estamos interactuando y participando plenamente con el poder regenerador de la palabra de Dios para transformar nuestro hombre interior y crecer en la plenitud de Cristo. ¿Cómo lo haremos? Bueno, es un ejercicio que escribe cada uno de los siguientes versículos en su cuaderno, ¿verdad? De discipulado. Luego piensa en esos versículos y escribe aquí las dinámicas, como este versículo puede transformar tu vida. Personalizar la palabra de Dios. Amén. Personalizar la palabra de Dios. ¿Cómo ese versículo puede cambiar mi vida? ¿Cómo puede usar este versículo para que yo crezca espiritualmente? En esta forma, cuando ustedes están injertando con la palabra de Dios, esta palabra va a crecer en ti y va a poder también estar explicándolo, enseñando y ministrándolo, ¿no? Ministrándolo a otras personas. Porque de enseñar es una cosa, pero de ministrar es otro. Demostrar con ellos, explicar con profundidad, con revelación lo que dice, lo que es. Amén. La palabra. Vamos al siguiente número 3. Entonces la palabra de Dios es la voluntad de Dios y la fe comienza con el conocimiento de la voluntad de Dios. Digo conmigo, la fe comienza con el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Y entonces con solo oír la palabra de Dios, la semilla incorruptible de la vida eterna ha entrado en nuestra vida. Y si encuentra raíz en el corazón, producirá fe en la vida de Dios. Amén. Va a producir fe en la vida de Dios. Entonces la semilla tiene que ser sembrado en tierra, regado y cuidado para que crezca. Amén. Entonces es igual con la palabra de Dios. Tenemos que sembrarlo en el corazón. Por eso dice en Proverbios, guárdalo, o en Salmos, he guardado la palabra de Dios en mi corazón. Entonces, si no estamos utilizando los principios de la Biblia, no vamos a aprovechar. No vamos a aprovechar. Podemos vivir años, hermanos, con la palabra de Dios en nuestra mente, pero no estamos aprovechando y creciendo espiritualmente. Amén. Entonces, yo quiero, voy a leer en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amén. Y también otra vez, primero Pedro 1:23, nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Voy a dar una historia de algo que pasó en mi juventud, en mi casa en Estados Unidos. Entonces nosotros tuvimos un camino de entrada de tierra, ¿verdad? Mi papá me quería poner asfalto. Entonces él contrataba con una compañía para que venga con sus máquinas, ¿verdad? Y primeramente pues mezclar más grava para tener una base sólida
para poner pavimento. Luego se pusieron pavimento encima y estaba hermoso, estaba bonito. Pero pasando como una semana, vimos en medio de esta nueva entrar un grupo que estaba creciendo. Y eso es una piedra. ¿Qué pasó? Luego del día, más alto. Hay un animal. A ver. Y más alto. Cuando un día, pasado como 2 semanas, se brotó y salió un flor amarillo. Un flor amarillo. Una semilla que estaba abajo de la grava, que estaba abajo asfalto, 2 pulgadas, tenía la capacidad de crecer. Un flor se llama ya diente de león. Y es un flor redondo, amarillo, bonito. Y se coman las hojas. Entonces, ¿qué poder tiene una semilla? Es una ilustración, pues, del poder de una semilla que tú puedes sembrar en el corazón. No sabemos la tierra de cada corazón. Debemos siempre estar conscientes del poder de una semilla. Dígame, el poder de una semilla. Amén. Entonces, el poder está en la semilla. Nosotros, como sembradores de la palabra de Dios, estamos sembrando semillas de la vida eterna. Debemos tener en nuestra memoria, en nuestros corazones, semillas para sembrar, amén, a los que no conocen a Cristo Jesús, para que Dios puede regar esta semilla en su corazón. Hay muchos testimonios de unas prácticas fuertes que personas han tenido con ellos, y llegando a la casa, pensaba en lo que ellos vivieron, porque la palabra de Dios le estaba hablando, le estaba creciendo, porque tenía buena tierra en su corazón. Amén. Vamos por Marcos, voy a leer esta parábola del sembrador. Yo sé, es una palabra muy conocida, pero yo quiero que tomamos, amén, un estudio de nuevo en Marcos capítulo 4. Aleluya. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conoces cordura, porque os doy buena enseñanza y no desampares. Se puede adorar. Se fue a Proverbios, yo tocaba Marcos y se fue a Proverbios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor él mucha gente, tanto que entrando en un barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que en parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió del sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y entonces le dijo: él que tienes oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entienden, para que no se conviertan
y le sean perdonados los pecados. Y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y esos son los de junto del camino, en quienes la siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esos son asimismo los que fueron sembrados a pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la recibieron con gozo, pero no tenían raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Y esos son los que fueron sembrados en los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y hacen infructuoso. Y esos son los que fueron sembrados en la buena tierra, y los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Amén. Entonces, gracias a Dios, versículo 11 dice, a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios. Entonces Jesús está comentando, está enseñando sobre este misterio del reino de Dios, cómo obra la palabra de Dios en el corazón del creyente. Y versículo 13 dice, si no puedes entender el significado de esta parábola, ¿cómo vas a entender otros? ¿Verdad? Entonces es muy importante que nosotros gastamos tiempo comprendiendo esta enseñanza profundamente. Entonces había 4 tierras diferentes sobre los cuales cayó la palabra de Dios. ¿A qué refiere la tierra en nuestras vidas? ¿A qué refiere la tierra en nuestras vidas? Nuestro corazón. Entonces, la primera tierra era el borde del camino o el sendero de los pies. ¿Y por qué no echaron raíces las semillas? ¿Por qué no echaron raíces las semillas? Porque la tierra no estaba buena, era dura, difícil de crecer para la semilla. Es cierto. Es cierto, la dureza del corazón, pero también es por no entender. Ellos no entendieron, porque su mente estaba cerrada, su corazón estaba cerrado y su corazón no pudo. Mira, yo tengo una ocasión, yo estaba con un hermano, y yo me acercaba y decía, yo quiero que tú ores conmigo. Es que no siento que estoy creciendo espiritualmente. Quiero que ores por mí. Sí, vamos a orar. Yo estaba orando cuando de repente el Señor me dio, por decir, una visión en mi mente. Yo veía, como aquí en esta parábola dice que los aves, ¿qué pasó? Los aves vinieron y robaron la semilla. Yo decía aquí, pues Satanás. Entonces yo veía a este hombre, y también que estaba la semilla de la palabra de Dios alrededor de él, pero el enemigo estaba con una bolsa y estaba agarrando las semillas y poniendo en una bolsa y se fue. Entonces yo decía, hermano, si un hombre fue Tomás, es porque tú no estás comprendiendo la palabra de Dios. Hay que agarrar como una revelación. Amén. Y hay que agarrar la palabra que está allá y ponerlo en su corazón. Porque si lo deja allá, viene el enemigo para robar. Entonces muchas personas, ahora en la iglesia, hermanos, si no entienden la palabra de Dios, no hay provecho. Digo conmigo, si no aprenden la palabra, si no entienden la palabra, no hay provecho. Y lo muy importante que nosotros oramos, bueno, esta aplica a nosotros también, aunque tenemos buena tierra, si no entendemos la palabra de Dios, no aprovechamos. Pero requiere que nosotros somos estudiantes, amén. Dedicados a estudiar, año después año. Yo sigo estudiando la Biblia, hermanos, más ahorita que en mi juventud. Y sigo aprendiendo más cosas y más cosas y más cosas. Y así se va a pasar hasta que Cristo viene, ¿verdad?
Entonces también porque yo he aprendido otras formas de estudiar la Biblia. Entonces es importante que entendemos la palabra. Entonces dice, ¿qué pasó con la semilla que se sembró al borde del camino y por qué pasó así? Porque no entendieron y el enemigo vino y a robar la semilla. En la tierra número 2 es pedregoso, dice, y las echó raíces ahí la semilla. Muy poco, ¿verdad? Muy poco. Y dice, luego, ¿por qué la semilla no siguió creciendo y produciendo fruto? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué decía Jesús? ¿Por qué? No fuerte, no escucho. Versículo 17, léelo. Entonces la palabra no tenía firmeza. No tenía firmeza en ellos. Y viene la tribulación o el vecino que dice, oye, tú eres un cobarde. Tú eres uno de los aleluyas. Y a veces algunos que no son fuertes en la palabra siguen aprendidos, ¿verdad? Por la tribulación está tratando de creer Dios en cuanto a una sanidad y no están recibiendo la sanidad. Ajá. Entonces yo quería también estudiar esta palabra ahí cuando está hablando de persecuciones y pruebas. Dice, fueron ofendidas. Yo dije, ¿qué implica en el griego esta palabra ofendida? Yo busqué en un diccionario. Dice, ellos tropezaron y cayeron. Y desconfiaron y abandonaron a los que deberían confiar y obedecer. Amén. Entonces ellos por no tener raíz, amén, dice que ellos tropezaron. ¿Qué es tropezar? Por caer. Ajá. Y entonces, y por pasar esa cosa a ellos, en vez de levantar otra vez y decir, ya me sigo adelante, como nosotros, ¿verdad? Cuando tropezamos nosotros, ¿qué hacemos? Paramos de pie y seguimos adelante. Amén. Entonces, pero ellos fueron ofendidos, dice, molestos y disgustos. Molestos y disgustos, ofendidos. Amén. Porque no tenían raíz de la palabra de Dios en ellos. Entonces la vida de la semilla no estaba produciendo, porque hay que tener raíces. ¿Cómo podemos tener raíces profundas de la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Sabes? De la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Leéndolo. La palabra. Pues cuidándolo, ¿verdad? Regándolo. Hay que regarlo. Regarlo con oración. Amén. Regarlo también con oración, cuidándolo. Ajá. Entonces, los buenos campesinos y a los que producen verduras, ¿verdad? Tienen sus formas de cuidar. Miguel Guerrero me estaba dando una buena enseñanza el año pasado, porque él fue a Estados Unidos a trabajar cuidando árboles de manzanas. Ajá. Y ahí él les enseñaba cómo apodar los árboles para que se produzcan más frutos, ¿verdad? Y también cómo cuando están dando flores, que no dejar que hay tantas flores, solamente algunas flores para que se produzcan más frutos. Entonces hay formas de que nosotros cuidamos la palabra de Dios en nuestra vida para que produzca más fruto en nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que tener sabiduría, ¿verdad? Conocimiento más profundo y cómo podemos crecer espiritualmente, pero también cómo podemos levantar discípulos, ¿verdad? En la palabra de Dios, que producen fruto 30, 60 y 100%. Amén. Entonces, por eso estoy tomando tiempo para estudiar
Esto tengo con ustedes. Vamos a la página número 4. Entonces, la tercera tierra era espinoso. ¿Cómo creció la semilla en esta suelo? ¿Cómo creció? Dice creció, ¿verdad? Creció. ¿Cómo creció? ¿No puedo? Creció, pero no tenía fruto, no estaba produciendo fruto. Entonces, ¿qué fue las cosas que estaba ahogando la planta para no producir? ¿Qué dice la palabra? Ajá. Sí. Y a veces también está bueno para ver otras traducciones, ¿verdad? Porque se ocupan otras palabras. Amén. Entonces, por ejemplo, en la nueva traducción viviente, dice, versículo 19, dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Entonces a veces, hermano, es triste, pero este mundo hay muchas distracciones, ¿verdad? Hay muchas cosas que jalan la atención, muchas preocupaciones. Entonces ahora en nuestras vidas también hay preocupaciones, hay cosas que jalan nuestra atención y nos toma nuestro tiempo para dedicar a la palabra de Dios. Entonces por eso es necesario que nosotros formamos un hábito. Amén. Hay que formar un hábito para que nosotros podamos ser realmente estudiantes de la palabra de Dios, para que produce en nuestras vidas 30, 60 y 100%. Entonces, en cuarta tierra, ¿qué dice?